Buenos días, estimadas maestras. Disculpen la demora, es lo malo de dormir tarde. Disculpen la demora. Muy bien, vamos, maestras, vamos a empezar con principios para desarrollar la habilidad para contar, ¿no? Habilidad para contar o favorecer el conteo. Estamos en la diapositiva número 74. Muy buenos días, muy buenos días. Y vamos a iniciar. En principio, principios del conteo, tenemos el principio del orden estable. Es decir, al contar objetos, vamos a establecer un orden de números sin saltarse ninguno, ¿no? Entonces, vemos acá, observamos 1, 2, 3, 5 y 4. Mira, acá, ¿qué pasó acá? Si no se mantiene el orden de las palabras, el resultado del conteo será 4. Entonces, nos vamos a dar cuenta que sí puede contar, pero mira, vamos a fijarnos que en orden estable cuentan bien, pero lo recitan de memoria. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí pueden contar, pero más que todo lo hacen de memoria. En principio de correspondencia, dicen un número distinto por cada objeto que señalan. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, es número distinto. Ahora, esto también se conoce, el principio de correspondencia, como correspondencia término a término. Y para correspondencia término a término, más que todo, en las casuísticas de ministerio se crean filas y columnas emparejando bien. Entonces ya tenemos acá principio del orden estable. En orden estable lo recitan de memoria. Y nos vamos a dar cuenta que en principio de correspondencia es correspondencia término a término, crean filas y columnas. En principio del valor cardinal, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que identifican que el último objeto contado representa el total del grupo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y saben que el total es 5, porque en principio el valor cardinal es el último objeto, el que representa todo. Vamos viendo también el principio de irrelevancia del orden. El orden en que cuentan los objetos no es importante para saber la cantidad que hay. Las niñas y los niños pueden contar elementos de varias maneras. O sea que pueden contar sin importar el orden. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Imaginen que esto está en forma de arriba hacia abajo, o que esto está contado, los objetos están distribuidos en el espacio de izquierda a derecha. Puede contarlo de varias maneras, no hay un orden. Pueden contar en cualquier orden, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, pero sí pueden contar bien. Ese es el principio de la irrelevancia del orden. Entonces tenemos estos cuatro: principio de irrelevancia del orden, valor cardinal, principio del orden estable, ¿sí? Y principio de correspondencia. Estos cuatro principios. Tenemos el quinto principio, que es el principio de abstracción. Saben que dos grupos tienen la misma cantidad de elementos, independientemente del tamaño de los elementos contados. O sea, fíjate con lo del tamaño. Se abstraen, no necesitan volver a contar cuando le pregunten por el número o cantidad. Ojo, fíjate esto. O sea que si pueden abstraer bien, no necesitan volver a contar. Acá entonces nos damos cuenta que también hay principio de extracción cuando no importa el tamaño de los elementos contados. Este es principio de abstracción. ¿Ya? Hasta ahí nada más. Son 5 principios. Vamos a volver a retroalimentar. Esta es la parte donde tenemos que estar bien concentrados, concentradas. Y ahora sí iniciamos la casuística. ¿Ya? Muy bien. Ricardo, de 3 años, está contando los libros de la biblioteca. Al hacerlo dice 1, 3, 5, 10.
mira, está contando y me dice 1, 3, 5, 10. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para continuar favoreciendo el conteo de Ricardo? Pregunta Ascenso 2021. A ver, vamos maestras. Buenos días, buenos días. Recién hemos empezado. Vamos maestras, a ver. Muy bien, ya saben ahí cómo debe ser la retroalimentación, por si acaso, para que el niño pueda volver a darse cuenta. Pero ya saben cómo es la retroalimentación, ¿ah? A ver, vamos a ver. La A, ¿ya se queda? Se va. Se va. Empezaste a contar con el número 1, pero luego dijiste 3. ¿Estás seguro? ¿No será que después del 1 sigue el 2? Ya le estás diciendo de forma disimular. Mira, ¿ves? Sigue el 2 y recién después viene el 3. Te das cuenta que es en forma de pregunta, pero ya le está diciendo de forma disimulada, sí, porque es el término que yo le he puesto así, disimulada, que E2 es lo que debe continuar, ¿no? Muy bien. La B, esa se queda. Se va. Se va. ¿Te parece si empezamos a contar de nuevo los libros? A ver, lo hacemos juntos. Profesor, usted dijo muchas veces que juntos es buena retroalimentación. Sí, pero mira, acá está sucediendo algo raro, que ya le está diciendo 1, 2, 3, 4. Sí sé y soy consciente que en muchas casuísticas ese juntos era un reforzador de retroalimentación efectiva, ¿sí o no? Pero el problema está en que ya le está diciendo
1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Por lo menos hubiese pasado entre el 1 y el 3, sí. Pero si te das cuenta también acá hay otro error más, ¿no? El 1, 3. El otro error que continúa es que no hay 4. Dos errores. Ni siquiera le está dando la oportunidad para que pueda él darse cuenta. Ya le está diciendo incluso los dos primeros. Entonces la B se va y la C ya se queda. 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 Veo que estás contando los libros de la biblioteca. ¿Y qué otras cosas del salón podemos contar para que él pueda tener esta oportunidad de practicar y desarrollar la habilidad del conteo? Yo sé, soy muy consciente que también puede haber maestras que me puedan decir, profesor, pero ¿y en qué momento está el andamiaje? Yo no veo el andamiaje en la C. Ya, sí, yo sé, maestra, que termina en 675. Acabo de decir el juntos, escúchenme. Sí, yo lo sé, soy consciente, pero te estoy explicando por qué y siempre recuerda que acá está la clave, porque no son ejercicios que yo invento, son ejercicios de exámenes anteriores. Este es el examen de ascenso 2021. Sí sé que está el juntos, pero ¿sabes qué invalida a este juntos? Que hay 3 errores, porque mira, del 5 se pasa al 10, hay 3 errores, y en la alternativa B dice juntos, pero ya le está diciendo dos de esos errores. O sea, si es que vamos a utilizar el juntos, tiene que ser un complemento de preguntas reflexivas y preguntas que promuevan y no le estén dando la respuesta como sucede también en la A. En cambio, en la A le da uno de los errores, sigue el 2, después viene el 3. En cambio, en el B le da la respuesta de hasta 2 errores. Y en la C también soy consciente que, profesor, pero hemos visto ejercicios de andamiaje inicial, hemos visto ejercicios de retroalimentación. Yo creo que acá faltan más preguntas, pero por lo menos le da la oportunidad de que pueda seguir contando y ahí pueda practicar, ¿sí? Entonces, la respuesta es la alternativa C. Ya, sí, es la más complicada, sí, sé, pero la respuesta es la alternativa C. Ya. Ahora sí, vamos a darles 1 minutito y medio para este ejercicio. Matías, de 5 años, juega con fichas de diferentes formas y colores y las ordena de la siguiente manera. Luego llama a la docente, le muestra lo que hizo y señala el último círculo. Ojo, señala el último círculo, diciéndole, todos tienen pareja, pero este no. ¿Cuál de los siguientes principios del conteo evidencia haber alcanzado Matías? A ver, vamos viendo. Vamos observando, maestras. ABC, ABC. Todos tienen pareja, pero este no. Todos tienen pareja, pero este no. Vamos.
Ah, eso se queda. Se queda. Se queda, Se corresponde. queda. Ya. O sea que nos vamos a dar cuenta de algo. Ya. Uy, 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 uy. A ver, un ratito quiero irme al Paint para que puedan ver cuándo van a encontrar una casuística de correspondencia término a término. ¿Ya? A ver, acá está el lapicito. Ya, ahora sí. Mira, para que tengamos correspondencia término a término, en las casuísticas de inicial hay emparejamientos. O sea, él lo que ha hecho es esto. ¿Ves? Bueno, como te dije en la diapositiva, dice que crean filas y columnas emparejando bien, ¿no? Eso es principio de correspondencia o emparejan término a término. Y acá ha hecho eso, bueno, mi Paint, acá ha hecho esto, porque se ha dado cuenta de que este es el que falta, ha creado filas y columnas y ha emparejado. Eso te permite a ti establecer término a término. La B, ¿no se queda? Se va. Va. Para ejercicios de orden estable, entonces vamos a ver que va a memorizar, no vamos a fijarnos que cuentan bien, ¿sí? Si no se mantiene el orden en las palabras, el resultado del conteo es 4. O sea, vamos observando que puede contar, pero acá, Es más que memoria. contar, Como va error. más allá. A ver, maestro, es el audio. Vamos viendo que va más allá del conteo, va ya emparejando, va teniendo correspondencia término a término. Así que la B ya está superado, la B se va. Y la C, ¿se se queda? Se va. Se va. ¿Sabes cómo vas a reconocer abstracción en las casísticas? Ya, vas a reconocer abstracción en las casísticas cuando el alumno cuenta y si tú le preguntas cuántos hay, él no necesita volver a contar, él ya lo tiene interiorizado, ya puede abstraer. Segundo caso de abstracción, que no importa que si el tamaño de los objetos son mayores a otro grupo que va a comparar, no importa eso. Y acá dime, ¿interesa lo del tamaño o se ha equivocado en contar? No. Entonces, abstracción no es. Es correspondencia, término a término. Vuelvo a insistir, para facilitarte el truco, va a haber siempre emparejamientos de filas y columnas, ¿ya? Para que veas correspondencia término a término, fíjate eso. Otro más para poder consolidar el truquito. Vamos. En la hora de juego libre en los sectores, María de 4 años está jugando con tapitas. La niña pone en fila 8 tapitas negras y llama a la docente para mostrarle lo que hizo. La docente se acerca al verla y le propone, María, ¿qué tal si con las tapitas blancas formamos otra fila con la misma cantidad de tapitas que las negras? Entonces María lo hace de la siguiente manera. ¿En qué fase del desarrollo de la conservación de la cantidad se encuentra María? Ay, pero para eso tengo que explicarte esto. A ver. Muy bien, etapas en la construcción del número. Vamos viendo. Ojo, hay etapas en la construcción del número. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Primera etapa, sin conservación de la cantidad, ni correspondencia término a término, ni cuenta bien, ni hace emparejamiento, ¿ya? Ni cuenta bien, ni hace emparejamiento. Segunda etapa, correspondencia a término sin equivalencia durable entre las colocaciones en correspondencia. Tiene que volver a contar, ¿ya? Tiene que volver a contar, tiene que volver a emparejar. Y en la tercera etapa, conservación del número, existen equivalencias durables o estables y la relación término a término operatorio. O sea que solamente necesita contar una sola vez y ya lo empareja y forma esas filas y columnas. En cambio, en sin equivalencia durable o sin equivalencia a secas, vamos viendo que necesita volver a contar, ¿ya? En cambio, en la equivalencia durable o estable, de un solo conteo es suficiente y puede crear las filas y las columnitas que acabamos de ver. Muy bien, ahora sí, ¿en qué fase del desarrollo de la conservación de la cantidad se encuentra María? No te marees y concéntrate en el truquito nada más, ojo.
Muy bien, vamos viendo. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Ahora sí. Mira. ¿Se acuerdan acá por qué es correspondencia término a término, no? ¿Por qué? Porque puede emparejar, ¿sí? Ujú. Solamente en eso nos concentramos. Preguntas en 2019, acá emparejaba, ya. Dime, ¿acá empareja? No. No. A ver, vamos a ver. Mira, hemos hecho esto acá, ¿no? Por eso hay correspondencia término a término. Ya. Sí. Si hubiese emparejado bien, hubiese hecho esto. Ujú. Esta misma distancia y así, separadito. Dime, ¿hay esto? ¿Hay correspondencia No. término? No. No Y hay. Tiene la ausencia. idea, pero Ajá, tiene la idea. claro, pero hay un problema. Para que sea correspondencia término a término, tiene que poder emparejar. ¿Por qué? ¿Qué es Ujú. lo que te habíamos dicho? Para que pueda emparejar y así pueda contar bien. Entonces, si no ha hecho esto, dime, ¿hay correspondencia término a término? No. No hay No. correspondencia. Por eso te puse el primer ejercicio, para que vayas entendiendo cómo son en las casuísticas del ministerio. Que para que haya correspondencia término a término, sí o sí tiene que emparejar. ¿Ya? Sí o sí tiene que emparejar. Entonces, como no hay correspondencia término a término, pues estos aspectos de la conservación no se dan, no hay, no tenemos ahí este aspecto. Y mira, si no Ausencia. hay correspondencia término a término, la D también se elimina. ¿Cuál es la respuesta? La B. Ausencia. C, La C. que hay Ahí sí. ausencia de correspondencia término a término. Ojo, ya va el segundo ejercicio y te das cuenta que cuando tenemos como respuesta correspondencia término a término o algo relacionado a correspondencia término a término, tenemos imagen. ¿Ya? Mira, vas a darte cuenta. Disculpe, Ojo, acá me despierto el doble, ¿ah? Porque esta fue la parte que en la preparación de nombramiento y ascenso el año pasado lo tuvimos que repetir 2 veces, ¿ah? Ojo, y sí lo vamos a repasar antes. Sí, maestra Lili, o sea que tiene que ser. disculpe. Ujú. En esa pregunta, ¿podría decir la diferencia entre la C y la D? Ya, No. conservación no duradera, tiene que volver a contar los No, objetos. no, Tiene que... la C y la D, la C y la D. Ah, ya. No. Correspondencia término a término Ajá. sin conservación. Ujú. Error. No, O sea imposible. que primero te das cuenta que tendría que ordenar bien, ¿sí? Pero si le preguntan cuántos hay, tiene que volver a contar. ¿Por qué? Porque no ha podido memorizar, no ha podido fijar en su memoria que la cantidad tendría que ser igual, ¿ya? La D no podría ser, porque para que sea la D tendrían que ordenar, y si en la casuística o en alguna actividad de la maestra le pregunta cuántos hay, sin conservación tendría que volver a contar, porque no ha podido fijarlo, no lo ha memorizado. ¿Sí, maestra Lili? Ok, perfecto, gracias. Listo, ya está. Muy bien. Ahora vamos viendo otro caso más. ¿Ya qué les dije? Cuando ven imágenes y ven filas y columnitas por ahí, ¿qué puede ser? Correspondencia. Ya está. Ojo, mira, te estoy mostrando con pruebas, ¿ah? Porque la maestra Lili y las demás maestras saben, yo nunca invento ejercicios, yo los voy colectando, los colecciono así como figuritas. Mira, ascenso 2019 vino esto. Nombramiento 2017 y todo el escaneo, también vino esto. Nuevamente, ascenso ahora 2021. Vamos a hacerlo, a ver cómo nos va, ya hasta que fijemos el truco. Muy bien. La docente del aula de 5 años se encuentra preparando material para que los niños realicen una actividad en parejas. Lucía se ofrece a ayudarla. Entonces la docente le dice que tome la misma cantidad de tarjetas negras y blancas. Lucía toma 6 tarjetas negras y 7 blancas y las dispone en 2 filas, ambas de la misma extensión como se muestra a continuación. La docente observa las filas y le pregunta a Lucía si hay la misma cantidad de tarjetas negras y blancas. Lucía responde que sí.
¿Qué fase del desarrollo de la conservación se evidencia en la intervención de Lucía? A ver. Vamos, lo vamos a hacer juntos hasta que interioricemos el truquito. No se preocupen. Ni siquiera me estoy muteando en este tipo de ejercicios porque requieren mucha concentración. Ya, a ver, vamos a ver. Con la experiencia que hemos tenido en los dos ejercicios anteriores, una consulta. ¿Cumple con lo de tener correspondencia término a término? No cumple. No, No porque cumple. si no hubiese emparejado. Está Bien. parecido a esto, ¿no? No ha llegado a ser esta equivalencia, ¿sí? No. Ya está, entonces por ahí creo que ya saben. La A, o sea, se queda. Te queda. Se queda. Queda. Queda, porque dice que hay ausencia de. A veces leemos rápido, por eso te dije que hay que estar bien concentrados. Si nosotros leemos rápido, diría, uy, correspondencia término a término. Ah, esta es. Pero no te das cuenta que dice acá ausencia. Sí, no hay correspondencia término a término. Y si dice ausencia y correspondencia término a término, esto se queda. La B, ¿eso se queda? Se va. Se va, porque para que sea la B, primera condición dice correspondencia término a término. Y dime, ¿hay correspondencia término a término acá? No. No, porque tendría que emparejar bien, y no está emparejando, ¿ya? Y vuelve la pregunta que me hizo la maestra, bueno, hay varias maestras que me han preguntado, ¿no? Dos en audio, sin conservación y con conservación estable. Sin conservación sería que le vuelva a preguntar la maestra, ¿cuántos hay? Y se olvidó o no lo abstrajo, entonces tiene que volver a contar. ¿Y cómo sería conservación estable? Que ya lo emparejó y no necesita volver a contar porque ya lo ha fijado. ¿Sí, maestras? Pero en ambos casos tendría que ser así. Mira, así sería la C. Correspondencia término a término, pero con conservación estable. Ahora me entiendes por qué eliminé la B y la C.
Porque no cumple con lo de ser correspondencia término a término. ¿Por qué no cumple, maestras? ¿Por qué? Que no emparejado. Porque no he emparejado bien. Ahí está, ahora te diste cuenta, ¿no? Ya está, un ratito voy a deshacer el cambio porque si no ya estoy modificando las casísticas y a mí lo que más detesto es modificar las casísticas. Ya, entonces no es la B ni tampoco es la alternativa C. ¿Cuál es la respuesta? La La A. Ojo, yo no voy a... Esta clase, aunque sea hacemos 5 casuísticas, pero bien hechas, ¿ah? Porque esta clase son testigos las maestras que han estado en enero y en diciembre también, y esto lo hemos tenido que repetir 2 veces, ¿ah? Por eso es que ya con eso tomo mi pausa y no me muteo. Es ausencia de correspondencia término a término porque simplemente no ha emparejado bien, ¿ya? Y tanto la B y la C ya tenían de por sí esa condición de que sean correspondencia término a término. Así está, ¿ves? Sí, por favor, profesor, hay que repetirlo. Está Sí, un sí, sí, poco. sí, sí, sí. Sí, por eso, ¿no? En esas veces anteriores que yo repetí esa clase, no, tuve que volver a repetir toda la clase, a pedir a las maestras. Por eso es que en la repetición avancé pocas casuísticas nomás, no avancé muchas, hasta que quede todito claro. Durante el refrigerio, Julio de 4 años se dispone a comer sus uvas. Antes de hacerlo, las cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5. Al verlo, la docente le pregunta, ¿cuántas uvas trajiste, Julio? Y el niño le responde volviendo a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. La docente replica, ¿y dónde hay 5? Entonces Julio señala la última uva que contó. ¿Cuál de los siguientes principios del conteo evidencia en intervención de Julio? A ver, vamos viendo. Te voy a marcar, te voy a ayudar un poco, ¿ya? Marcando algunas frases que me han llamado la atención. Ya está. Ya, les voy a decir el truco. ¿Se acuerdan de los principios del conteo? Ya, Sí. uno es más complejo que el otro. Vuelvo a repetir, uno es más complejo que el otro y tiene sus características. Así que no hay problema, vamos a retroalimentar bonito. La A se queda. Se Se va. va. Se ¿Sabes va. por qué no es la A? ¿Sabes por qué no es la A? Tienen que eliminarla. ¿Sabes por qué no es la A? Porque ha vuelto a Y lo contar. volvió a contar. Vuelve a contar, muy bien. Si vuelve a contar, ya no es abstracción. Vuelvo a repetir. Si ya ha vuelto a contar, no hay abstracción. ¿Quedó claro? Sí. Ya, o sea que en abstracción
vuelvo a mi diapositiva para que quede bien clarito. En abstracción no necesitan volver a contar, ni tampoco influye el tamaño. Bueno, lo del tamaño acá no importa porque no hay gráfico de tamaño. Así que la A se baja. Se va. ¿Por qué se fue? Porque ha vuelto a contar. Y en abstracción, en una sola contadita, ya es capaz de abstraerlo. ¿Ya? Listo. La B, ¿no se queda? Se queda. 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 Ay, la cayeron en la trampa. ¿Saben por Ay. qué? Se fijaron acá. Sí, ya sé, ya todo está fríamente calculado. Ustedes se han fijado y dicen, ¿dónde hay 5? Y señala la última que contó. Ah, y ustedes se acordaron de esto, ¿sí o no? El último objeto representa todo, ¿sí? Ya. Pero ¿sabes qué te olvidaste? Que ha vuelto a contar. Ya, te explico nuevamente. Para que haya cardinalidad, sí, el último objeto representa todo, pero sin necesidad de ¿qué? De volver a De contar. Volver a contar. Profesor, ¿y cómo diferencio? Porque ya me han hecho esta pregunta cuando repetí 2 veces esa clase. Profesor, ¿y cómo diferencio la cardinalidad de abstracción? ¿Cómo un truco o algo, cómo lo diferencio? Es que en abstracción se va a centrar más que todo en que hace un solo conteo y no se centra en el último, sino que ya en forma global lo hace. En cambio, en cardinalidad, obviamente ambos, sin necesidad de volver a contar, ambos, pero en cardinalidad señala el último o hace énfasis en el último. En abstracción no. Una sola contada y punto, nada más. Sin necesidad de volver a señalar el último elemento. ¿Sí, maestras? Pero ¿por qué no son la A y la B? Porque ha tenido que volver A contar. a contar. Pero sí contó bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Cuál es la respuesta entonces? Orden estable. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el más básico? ¿Cuál sirve como peldaño o primer escalón para los demás? Orden estable. Ya, listo, muy bien. Profesor, disculpe. Sí. Mire, volvió a contar, si bien es cierto, voy a contar, pero cuando la maestra le vuelve a preguntar y dice dónde hay 5, él señala la última, pero ya no cuenta. Ajá, pero ha vuelto a contar. Hay un conflicto. Sí, porque ha vuelto a contar, maestra. Fíjate, toda la secuencia, mira, es que ha vuelto a contar. Al volver a contar, ya no es ni abstracción ni cardinalidad, porque ambos tienen como ese prerequisito de que en un solo conteo ya hubiesen sabido cuál es la cantidad 5, que en un solo conteo hubiese dado la última y ahí hubiese sido cardinalidad. Profesor, por favor, la diferencia entre abstracción y cardinalidad. Y lo repetí 2 veces, ¿ah? Uy, ya, tercera vez que la vuelvo a repetir. Para que haya abstracción y cardinalidad, primera condición, tiene que haber un solo conteo, ¿ya? Un solo conteo. Acá hubiese sido el conflicto cognitivo. Si no hubiese habido eso, ¿qué tal? Ahí sí hubiese habido conflicto bien grande, ¿sí o no? Ya, bueno. Entonces, ¿en qué se parecen abstracción y cardinalidad? Que no necesitan volver a contar. Ahora la diferencia que pidió la maestra. Que en el caso de abstracción, quiero volver a eliminarlo para que se dé cuenta la maestra y lo voy a hacer visualmente. Ya. En el caso de que cuente en abstracción, cuenta una sola vez y no necesita señalar la última parte. O sea que en abstracción solamente cuenta una sola vez y ya tiene interiorizado todo de forma global. Pero en cardinalidad siempre necesita la guía o lo evidencia señalando la última. Señala la última que contó. ¿Sí, maestra? Sí. Ya, ¿quieres un ejemplo de abstracción? A ver, espérate, si me funciona el control Z. Ya. Esto sería orden estable porque ha vuelto a contar. Si eliminamos esto, podría ser abstracción o cardinalidad. Pero como señala la última, imagina que hago esto, ¿ya? Que elimino la C. Solamente tenemos abstracción y cardinalidad. Si tienes un caso así, ¿cuál sería? Si tienes un caso así, ¿cuál sería? ¿Abstracción o cardinalidad? Cardinalidad. Cardinalidad. Y si tienes esto, donde ya no se centra, no necesita el último, ¿qué sería? Abstracción. 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 ¿Ahora sí?
Más o menos. Más o menos, ya. Por eso he juntado un montón de ejercicios de exámenes anteriores para que se vaya fijando, Orden ¿ya? estable es el más simple, ¿no, Profesor, profesor? una consulta. En el orden estable indica la diapositiva que usted nos indicó, no mantiene el orden estable, o sea, cuenta 1, 2, 3 y se 4 y pasa. 5. Ajá, ya. Muy bien. Justamente vamos a observar orden estable y fíjate también esto, ¿no? Al contar objetos establece un orden en números sin saltarse ninguno, ¿ya? Exacto. Sin saltarse ninguno. Mm, Ajá, ya, pues. O sea, ¿y qué te puse abajito? Abajito es mi preparado, ¿ah? Abajito está mi truco. Dice, en orden estable cuentan bien, lo recitan de memoria, ¿ya? Entonces dime, ¿ha contado bien o ha contado bien? Acá, en este ejercicio. sí, Por eso es orden orden estable. pero no es cardinalidad ni abstracción porque ha vuelto a contar. Ajá, ¿sí? Ya, por eso yo sé que más o menos, porque solamente hemos hecho 4 hoy día, pues ahora. Ahora faltan más, no te preocupes, mira, todos los que tú ves acá a continuación tienen eso, puro de estos ejercicios, así que no se preocupe, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos con otro más. Esta pregunta viene en el nombramiento 2022, ¿ya? A ver, vamos a ver. Fabricio y Ramón, de 5 años, están agrupando animales de plástico. Fabricio agrupa por un lado 3 monos y por otro 3 tigrillos. Luego cuenta los animales de cada colección. Finalmente le dice a su compañero, mira, tengo 3 monos y 3 tigrillos. ¿Cuál de los siguientes principios del conteo se evidencia en intervención de Fabricio? A ver, vamos viendo. El distractor mayor los puede hacer caer. Ojo, dije que abstracción era en forma global, ¿ah? Ya me doy cuenta en sus respuestas en el chat. Pero se han dado cuenta que para que haya orden estable necesita volver a contar, ¿no? Uy, ya. Vamos, 10 respuestas más en el chat y retroalimento, no se preocupen. El distractor les ganó a algunos. Bien. Bien, maestra Giovanna. Uy, el distractor. ¿Saben por qué han marcado el distractor? Porque todavía no lo hemos visto como respuesta. Bien, maestra Ariela. Una respuesta más en el chat y retroalimento. Ya, maestra Rosana. Muy bien tu respuesta, maestra Rosana. Ahora sí, activo el audio. Ya. Ahora sí. Hemos visto entonces que para que haya orden estable tiene que volver a contar.
La Ujú. cuantita que cuente bien, pero para que haya orden estable tiene que volver a contar. Porque Claro. si no hay esta condición, incluso hasta lo podríamos confundir con cardinalidad de abstracción, ¿sí o no? Ujú. Sí, maestro. Entonces, la pregunta, ¿la A se queda? Se Se va, va. queda. Se va. ¿Ha vuelto a contar? ¿Cómo se va a quedar? No. Se va. No, se Se va. Vete, Se va. Ristrito. ¿Por qué no ha vuelto a No contar? ha vuelto a contar. No ha vuelto a contar, ya. Ahora sí, fíjate por qué he marcado de celeste y por qué he marcado de amarillo, ¿ya? Muy bien. A ver, te voy a mostrar acá abstracción. ¿Se han dado cuenta que sí tenemos dos grupos, sí o no? Ujú. Sí. Pero ¿por qué justamente teníamos lo de los dos grupos? Porque en abstracción, más que todo, se centraba en el tamaño, ¿no? Ojo, y si tenemos dos grupos, también lo puede hacer en forma global, ¿ya? Muy bien. Claro. Entonces, vamos a fijar, incluso influye el tamaño, ojo. Acá no podemos fijarnos el tamaño. Primer caso, no podemos fijarnos el tamaño para decir que hay abstracción en esos dos grupos. Segundo, si está agrupando y tiene abstracción, pues hubiese manifestado, dicho, que hay 6 animales y que hay 3 monos y 3 tigrillos. ¿Ha integrado esa información? No. No. ¿Hay muestra de que el tamaño importa? No. No. Ya, me voy a hacer un salto al futuro. ¿Tienes un ejemplito o algo muy parecido a abstracción? Mira esto. Acá hay dos grupos o colecciones, pero acá sí es evidente el uso del tamaño, ¿no? Sí, sí. Ya, así más o menos son En la ese tipo de misma cantidad. ejercicios. Así son ese tipo de ejercicios. Vuelvo a repetir por segunda vez. Hago énfasis segunda porque yo sé que alguien va a preguntar en la tercera. Abstracción, sí, hace sus colecciones o grupos. Ajá, al igual que cardinalidad, sí. Pero para que haya cardinalidad, la diferencia, Para- maestro. Bueno, sí, pero si me interrumpe no digo la diferencia. Estoy construyendo recién la respuesta. Ya, en el caso de abstracción, tiene que agrupar en forma global. Primera condición, y no lo cumplió. Por eso le estoy marcando de celeste. Si bien ha agrupado los animales, ojo, y hago acá énfasis en animales de plástico, que abarca 3 monos, 3 tigrillos, para que haya abstracción hubiese dicho o manifestado. Hay 6 animales mostrando la abstracción o la integración y hubiese dicho, 3 monos y 3 tigrillos. Hay 6 animales. Y si quieres una prueba física, hubiese también habido estos gráficos de que el tamaño importa o no. No hay gráfico, no hay integración diciendo que hay 6 animales, no hay abstracción. Abstracción. Solamente nos hemos quedado ¿en qué? En Cardinalidad. cardinalidad. Ajá. Sí, vino en diciembre del año pasado, de repente se repite, de repente le cambian monos y tigrillos por otros animales, pero ojo, no es orden estable, ¿por qué? Díganlo, para que memoricen y las demás también se den Porque cuenta. no volvió a contar. No volvió a contar, para que haya orden estable tiene que volver a contar. Ajá, ya, no hay abstracción, ¿por qué? Porque no los ha integrado. No ha No los dicho ha el total. agrupado totalmente. 6 animales. Si está agrupando animales, ¿cuántos animales hay, Fabricio? Y él me debe decir, hay 6 animales. Y aparte de esa agrupación es que diga 3 monos y 3 tigrillos. Pero no lo dijo, no lo evidenció. Yo trabajo, o la casística trabaja ¿con qué? Con evidencias. ¿Cuál se evidencia? ¿Cuál se nota con lo que va sucediendo o con lo que va diciendo o haciendo el niño? La respuesta y la alternativa... B. B. Pero, Ahora no sé, este lo vamos a hacer juntos. ¿Ya? pero agrupó, pero o sea, ¿sabe por qué nos confundimos? Porque ¿Por qué? agrupado, y al agrupar ya hace 2 grupos diferentes, y en cada grupo sí contó una sola vez y lo contó bien. Ajá. Contó una sola vez, no es orden estable. Los contó bien, es cardinalidad. Pero los integró o los pudo abstraer totalmente. No. Por eso No. fue un buen distractor. Y por eso en este Word estoy Pero marcando... 2 grupos diferentes. Sí, Sí, son pues. 2 colecciones o 2 grupos diferentes. Pero si te das cuenta, no pudo abstraerlo, no los pudo agrupar contando totalmente. Ajá. Porque al final dijo, tengo 3 y 3. No ha dicho, no ha manifestado, tengo 6 animales. De Y si plástico. fueran cosas diferentes, por ejemplo, frutas y animales. Ya, pero tengo
6 objetos. Tienes que fijarte acá si es que esto es hiperónimo, si es que esto abarca o no abarca a los demás. Por eso te estoy sombreando bien las palabritas. En este caso está agrupando animales de plástico. Me está diciendo acá que si yo cambio por este sentido frutas y acá animales. ¿Sí, maestra? Ya. Pero también tendría que tener mucho cuidado de qué está redactado acá o qué aparece en la casuística. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo la plantea, no? ¿Cómo la plantea? Profesor, Por y eso, también cardinalidad, por ejemplo, dice, mira, tengo 3 monos. Si la por cantidad... otro. Mira, y por otro, ¿no, maestra? ¿Sí? Sí. Ahí Dice, se tengo... Maestra, hubiese dicho mejor para que sea abstracción, ya se queden con esa, no se queden con esa duda, que digan, tengo 6 animales de plástico en total. ¿Sí? Hay un audio ahí. Escucho. Ya, listo. Había un audio interfiriendo. Muy Ay, bien. sí. Por otro fue también un adicional más. ¿Te das cuenta? La respuesta es la alternativa C. B. Ya, mira, y son cortitas, mira, son 3 líneas nada más. La docente, voy a mutear ya porque hay mucho ruido externo. A ver, vamos a mutear. Ya después retroalimento con audio abierto. La docente del aula de 4 años le pide a Iván que coloque los platos para los niños de su grupo. Iván coloca un plato en el sitio de cada compañero mientras dice, este es para Karen, este es para Carlos, este es para Rocío y este para mí. ¿Qué principio del conteo se evidencia en la intervención de Iván? Ah, este para Karen, este para Rocío. Vamos, maestros, a ver. Ojo, y no tiene gráfico. Por eso los va a engañar, porque no tiene gráfico. Vamos. Ah, ya la mayoría se dio cuenta. Bien, me da gusto. Bien, bien, ya quedamos bien. Hasta donde he visto, creo que nadie se equivocó, por lo menos hasta donde les he tenido. ¿Sí, A ver. Ya, nadie se ha equivocado hasta donde he leído, Bien, entonces vamos a activar el audio. ¿Se han dado cuenta que si dice este para Karen, este para Rocío, este para Carlos, este para mí, si yo lo grafico es como hacer esta correspondencia, ¿no? El plato acá para un niño, ¿no? Este otro Sí. plato para este otro niño. Estaría construyendo esto, ¿sí? Solamente que sin gráfico, ¿no, maestras? Sí. Sí. Entonces, este, hay un audio ahí, cuidado. Vamos, este es para ti. Entonces, hay correspondencia. ¿Término? Al término. Término. Orden estable, yo no he visto que Bien. vuelva a contar 2 Nada, ni veces. abstracción. Ajá. Abstracción, no veo 2 colecciones o 2 grupos. ¿Cuál es la respuesta? La A. Sí, todo el mundo marcó la A. Uy, una C. Ya, vamos a demostrar por qué no es abstracción. Para que haya abstracción, habíamos dicho una serie de condiciones, y basándonos en la casuística también. No puede ser abstracción, ¿por qué? 1, vamos a darnos cuenta que no hay 2 colecciones o 2 grupos. Segundo, si en estos grupos que compara o colecciones se hace énfasis en el tamaño, o por lo menos no se deja llevar por el tamaño. No vemos eso. Por esas razones, por esas 2 razones, no es abstracción. Por otro lado, vemos que está distribuyendo bien los platos para cada niño. Está dándole 1 para cada uno. Esa agrupación, esa distribución es correspondencia. Término. Ya, muy bien. La respuesta de la alternativa A. Ahora sí, vamos viendo 1. ¿Saben por qué van a confundirse acá? Pero por favor, tengan cuidado. Dice no haber logrado. Mira, fíjate, dice que evidencia no haber logrado. ¿Ya? Ojo, ahora sí voy a leerlo y voy a mutear. A ver. Carla, de 3 años, está jugando con una caja y 5 pelotas de plástico.
mientras saca las pelotas de la caja, va contando. 1, 2, 3, 5, 4. ¿Cuál de los principios del conteo evidencia no haber logrado? Vamos, ABC, ABC. Pregunta de Ascenso 2018. Una pregunta. ¿Cuál es la condición mínima que tiene que haber para todo? ¿Cuál es la base de todo? Orden estable. Ya. Muy bien, maestro. Usted se estaba atenta desde el inicio, ¿no? Ya, bien. Orden estable. Ajá, ya. Sin orden estable no hay lo demás. ¿Se acuerdan de este ejercicio? ¿Dónde está el más polémico? El 46 creo que fue el más polémico. Lo voy a marcar de un color especial, de rojo. Ya. Pues se acuerdan de acá, tuve que volver a explicar 3 veces la diferencia entre abstracción y cardinalidad, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál era la principal condición para que sea orden estable? Contar bien. Volver a contar. Bien. Contar bien, ¿no? Ujú. Claro, ajá, Repita. bien, bien, sí. Volver a contar, pero Repita. sobre todo, Ajá. contar Repita. bien. Bien. Ya está. Acá dime, ¿acá ha contado bien? No. No. Si es que lo has leído muy rápido, te ayudo. Es que se salteó. 1, 2, Ujú. 3, 5, 4. Está como el ejemplo de la. Está como el ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cuál principio no ha logrado orden Cardinalidad. estable? Orden estable. Y si no hay orden estable, pues obviamente que tampoco hay pertinencia del orden y no hay cardinalidad. Profesor, entonces, si yo entiendo su explicación, podría marcar las 3, pero no, porque las 3 no hay. Sí, pero ¿cuál es la base y cuál es el mínimo? ¿Orden? Orden estable. Entonces te Orden explico y te reitero, el mínimo, el más básico que debe haber al ir desarrollando el principio del conteo es
Orden estable. Orden estable. Orden estable. Cuenta bien, pero necesita 2 veces para volver a contar si es que le pregunta la maestra. ¿Sí? ¿Quedó claro? La respuesta es la B. Orden estable es el más básico, ¿ah? Es el piso para lo demás. Uy, ahora una pregunta para las maestras que están atentas. Si ven un gráfico así, ¿qué tipo de ejercicio o a qué concepto nos podemos remitir? Si vemos un ejercicio así. Correspondencia. Término, término. Ah, bien, ya ves, ya más o menos lo van interiorizando. Cuando vean una pregunta así, ya más o menos van a ver, de repente se trata de esto. Bien, bien, ya. Esto vino en el examen de ascenso 2019. En el aula de 5 años celebran el cumpleaños de uno de los niños. Sandra coge 5 paquetes de galletas de vainilla y 7 paquetes de galletas de chocolate y los ordena de la siguiente manera. Entonces la docente le pregunta a la niña si hay la misma cantidad de paquetes de galletas de vainilla que de chocolate. Sandra responde que sí. ¿Qué fase del desarrollo y la conservación de cantidad de evidencia haber alcanzado Sandra?
A ver, vamos viendo. La A, ¿eso se queda? ¿Se queda? Se queda. Queda. La B, ¿eso se queda? Se va. Se va. Y la C, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va. Porque se acuerdan que acá había un detalle, ¿no? Esto, la C, ¿sabes qué significa? Esto en pocas palabras. Correspondencia término a término, pero con conservación estable. Entonces dime, ¿hay correspondencia término a término? No. ¿Algo no hay correspondencia? Ay, No hay, pues. ¿Por qué no hay? Porque No no ha es, podido que no es la misma cantidad, pues, no hay maestro. la misma cantidad, o sea, no ha podido No ha emparejar, emparejado no ha bien. podido agrupar. Y ¿Se acuerdan de maestro, esto? perdón, ¿cuándo es correspondencia de término a término sin conservación? Ya, vuelvo, ya, muy bien. Vuelvo a preguntar. Arma su distribución, los agrupa, y sin conservación es que le pregunte cuántos hay y tiene que volver a contar. Ujú. Tiene que volver a fijarse. No conserva la cantidad. No conserva la cantidad, no lo fija en su memoria. Y correspondencia término a término con conservación estable lo agrupa y ya está. Sabe la cantidad que hay. El de conservación estable sería como el nivel más alto, el peldaño más alto. Ujú. Ya. Pero dime, ¿lo pudo conseguir? O sea, ¿lo agrupó bien? No Como emparejó bien. No gráfico? No, emparejó. ¿no? No, maestro, no. No hay. Está parecido a esto que hemos visto, ¿no? Mira, está parecido a esto, está medio disperso y todo, ya. La respuesta de alternativa, Ah, ah, porque ni siquiera lo agrupó bien. Ojo, el armar filas y columnas no significa que ella hizo correspondencia término a término. Tiene que estar así. ¿Dónde está el exactito? El exactito está, uy, no hay. No hemos visto exactito hasta ahora, ¿no? Sí, más arriba está. no, Ah, no, acá, a ver, a ver. más arriba. Sobra uno. Ah, sobra uno. este sí, Ahí ya está. ves. Sobra uno. Este sí es Ajá. correspondencia término a Sí. término. Pero se han dado cuenta que a lo largo de estos exámenes, en el nombramiento 2017, ausencia. Y se han dado cuenta que también están los mismos distractores, ¿no? Conservación estable, sin conservación, igual acá, ¿no? Entonces se han dado cuenta que sí hay un patrón, hay algo que se repite. Ahora sí, vamos con este, donde el tamaño, ojalá que Sí no importa. influya. Y si se acuerdan el tamaño, por ahí como que ya tienen también la respuesta. Así que hay que estar atentos. A ver, la docente está trabajando con los niños de 5 años la noción de cantidad y les presenta el siguiente gráfico. Luego de presentar el gráfico, se produce el siguiente diálogo entre la docente José y Raúl. Entre la docente José y Raúl, son 3 docentes. Docente, ¿cuántas tortas y cuántos caramelos hay? Hay 5 tortas y 5 caramelos. Sí es cierto, pero hay más tortas que caramelos. ¿Qué principio del conteo aún no ha logrado Raúl? Mira, dice, hay 5 tortas y 5 caramelos. Pero hay más tortas que caramelos, dice Raúl. ¿Qué principio del conteo aún no ha logrado Raúl? Ojo, Raúl. Ahora sí, A, B, C, D.
A ver, vamos viendo. La A, ¿sabes se queda? ¿Queda? Se va. ¿Va? No ha podido abstraer, ¿no? ¿Sabes por qué, no? Raúl, ¿sabes por qué no ha podido abstraer? Dime, ¿cuántas tortas hay? 5. ¿Cuántos caramelos hay? 5. Ya, pero Raúl dice, pero hay más tortas que caramelos. O sea que Raúl se ha dejado llevar, ¿por qué? Por el tamaño. Tamaño. Entonces, lo que no ha logrado Raúl es Abstraer. abstracción. Profesor, no entiendo, pero tampoco ha podido comparar bien, o sea, no ha contado bien. Sí, pero estamos haciendo énfasis en qué, en el tamaño. Son dos grupos, son dos colecciones y se ha dejado llevar por el tamaño. Justamente, recuerden lo de abstracción, lo habíamos visto, son dos grupos. ¿Y qué te dice? Mira, incluso el texto original del ministerio, el libro de matemática inicial. Saben que dos grupos tienen la misma cantidad de elementos, independientemente del tamaño de los elementos contados. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que no ha logrado abstracción. Profesor, ¿y por qué no ha logrado también cardinalidad? No estamos haciendo énfasis o no se observa que esté señalando o fijándose el último elemento. Así que la B no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver la B. O sea, lo estoy eliminando más que todo por inatingencia, es decir, porque no tiene nada que ver con este caso. Orden estable, pues por lo menos cuenta, ¿no? Sabe contar. Otra cosa es que al comparar se equivoque. Entonces sí, orden estable sí lo está logrando. Y acá nos pregunta cuál no ha logrado Raúl. Correspondencia término a término, pues si hubiese aplicado correspondencia término a término, hubiese dicho que hay la misma cantidad, pero ahí dice que hay más tortas que caramelos, así que tampoco hay correspondencia término a término. Vamos viendo que, ¿cuál es la respuesta? Abstracción. Abstracción, se ha dejado llevar por el tamaño. El tamaño. ¿Quieren cómo reconocer la abstracción? Pues hay dos grupos y se deja llevar por el tamaño. ¿Ya? Por el tamaño. A ver, vamos Profesor viendo. José, disculpe, José sí ha logrado la abstracción, ¿verdad? Sí, José se ha logrado la abstracción. Ajá. José sí, pero Raúl no. Creo que si tal vez algún maestro o maestra no ha leído o dejó, o por leer rápido, no se fijó que decía Raúl, por ahí como que puede haber la confusión, ¿no, maestra? O sea que José sí logró, pero Raúl no. Y la preguntita era, ¿qué principio del conteo todavía o aún no ha logrado Raúl? Y Raúl no ha logrado abstracción, que era el nivel más alto, ¿no? Abstracción era el nivel más completo. Vamos a ver uno similar, a ver cómo nos va con el tamaño. A ver. Kevin y Eduardo, de 5 años, han elaborado bolitas de plastilina de la siguiente manera. Luego ambos niños comentan lo siguiente. Mira, yo hice más bolitas. Es cierto, ahora haré más. En la situación presentada, ¿qué principio del conteo evidencian no haber alcanzado los niños? A ver, son Kevin y Eduardo, ¿eh? Los dos juntos.
La A, eso se queda. Queda. Se queda, maestro. Se queda, porque dice cuál evidencia no haber alcanzado. Abstracción no lo han alcanzado. La B, esa se queda. Se va. Va, ya habíamos visto ahí que en este caso orden estable no es. Y la C, esa se queda. Va. No vemos agrupación, no vemos que esté ahí distribuyendo. La respuesta es la alternativa A. ¿Por qué se han dejado llevar? ¿Por qué? Por el Por el tamaño. Por el tamaño. tamaño. Ya habíamos dicho que como tienen dos colecciones, dos grupos, y si es que no se dejan llevar por el tamaño y pueden ver, pueden comparar y pueden contabilizar, pues es abstracción. Pero acá si se han dejado llevar por el tamaño, la respuesta es la A. ¿Alguien o alguno más que me ha marcado la C, de correspondencia término a término? Pero para que haya correspondencia término a término tendría que darse esta situación, mira, así, agrupando. Pero ¿hay esa agrupación? No. Ya sí que no sería atingente. Cada uno está haciendo. No tiene nada que ver. Ajá. La respuesta de la alternativa. Ah, Ahora sí, vamos con esta. Esta era la que me acuerdo que en anteriores veces confundí un poco a los maestros. A ver, vamos viendo. Voy a desactivar los audios para luego retroalimentar. Cuando Fernando de 4 años cuenta objetos, suele decir lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5. Dice esto incluso cuando cuenta un mismo objeto 2 veces. Uy. Cuenta un mismo objeto 2 veces. ¿Cómo es en este caso? De acuerdo con la información presentada, ¿qué principio de conteo evidencia haber alcanzado Fernando? Pero fíjate, dice 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Vamos, ABC.
A ver, vamos viendo. ¿Hay orden estable o no hay orden estable? Sí. Sí. Sí hay. Muy bien, vamos viendo que sí cuenta, ¿no? Ya. Cuenta, sí. La B, esa se queda. Se va. Se Se va, va. dice no pertinencia del orden. Pero en no pertinencia del orden, para que haya eso es contar bien, pero vamos observando que en no pertinencia del orden o irrelevancia del orden es que cuenta Diferentes letra direcciones. abajo. Ajá, muy bien. Hay un audio ahí que está. Perdón, profesor, No sé, no guarda pertinencia del orden es igual, en otros términos, que principio de la irrelevancia del orden, ¿quiere decir usted así? Sí, eso, ajá. Muy bien. A ver, espérate, déjame ver. No pertinencia del orden, esta opción que viene en el nombramiento 2019, vamos viendo que es principio y de relevancia del orden. Aparece con ese nombre. Esta imagen la saqué del libro inicial Matemática. Ajá. Pero aparece con este término o esta denominación en el nombramiento 2019. La C, ¿ya se queda? Se Se va. va. Se va, no hay correspondencia término al término. Muy bien. La respuesta de la alternativa, Ah. muy bien. Vamos observando lo siguiente. Vamos observando el último ejercicio. ¿Ya? Y el día jueves hacemos lo que es nominal, ordinal, para que podamos ya ir terminando la parte matemática. La docente Lole, 5 años, tiene el propósito de desarrollar la noción de número en las diferentes actividades diarias. El día de hoy realizó una votación para elegir el nombre que le pondrán al sector de la biblioteca que han organizado los niños. La docente recogió de los niños 2 propuestas de nombres, los escribió en la pizarra, y para la votación les pidió que tracen un palote al costado de la opción de selección. Al concluir la votación, contaron los palotes que había en cada propuesta. Luego la docente borró los palotes y escribió el número respectivo. A continuación, utilizando preguntas, pidió a los niños que comparen los resultados para identificar el ganador. ¿Cuál de las acciones realizadas por la docente no contribuye con el propósito de aprendizaje planteado? A ver, vamos viendo. Desarrollar la noción de número. Todas terminamos. ABC, ABC.
Muy bien, vamos viendo. La A, ¿eso se queda? ¿Qué me dicen? Se va. ¿Queda? Ah, vamos viendo que acá hay conflicto. Sí. Ya, entonces vamos a hacerlo reconstruyendo el ejercicio. Pedí a los niños poner un palote al costado del nombre de la opción de selección. Acá sí va a permitir que pueda comparar. Esto es bueno. Y como es bueno, que ponga el palote al costado del nombre, si es bueno, ¿se va o se queda? Se va. Se va porque dice el que no contribuye. El que no contribuye. Ya, muy bien. Ajá. La B, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Preguntan para que comparen. Ese es buenísimo. Y si es buenísimo, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Va porque dice cuál de las acciones no No contribuye. contribuye. Ajá. Y la C, ¿se va o se queda? Se queda. Sí. No debió. Ya, muy bien. Borrar los palotes es hacer que comparen las cantidades usando solo los números respectivos. ¿Pero para qué hizo eso? O sea, borrar los palotes y que comparen, pero al borrar los palotes, con los palotes ellos podían identificar y puedan justamente asociar. Esta es la acción que no No contribuye. Muy bien. Ahora, a una maestra me pide que me quede hasta las 8. Hay un detalle. ¿Cuántos ejercicios hay? Nominal, cardinal, cardinal. Ya. Sí, 3 ejercicios entonces. Ojo, solamente para que puedan diferenciar entre cardinal, ordinal. ¿Sí? Ya, ya. Hacemos entonces 3 ejercicios más. ¿Sí? Ya, porque los demás ejercicios ya no tienen nada que ver con la diferenciación entre nominal, ordinal y cardinal, sino ya se centran en ordinal y cardinal, ¿ya? O sea, estos 3 más, ya, listo. Profesor, normalmente, ¿cuántas preguntas vienen en el examen ¿Cuál de ascenso o de ese tipo? No entiendo. de ascenso? Sí, de ascenso. Ah, O sea, 60, siempre son 60. no, de matemáticas, solo matemáticas. Ah, ya, por eso, pues dijo, de matemática, ya. De matemática vienen algo de 12, 15 preguntitas. Ay, ¿No? no tanto. Ok. Sí, pero lo que viene más es comunicación, pues son como 20. Ujú. Por eso terminamos matemática y vamos a repasar comunicación, ¿no? Pareja, ¿no? Ahora sí. Y de cuna vienen algo de 8 más o menos así, de cuna, ¿ya? Listo, ya, a ver, vamos. Entonces voy a tener que hacer teoría. Teoría, a ver. Acá está. Esta es la página 80. Cuando hablamos de los números, hablamos del nominal cuando se refiere al número con un nombre. Si nos referimos al número como un nombre, pues puede ser el nombre de una calle, el número de DNI. Vamos viendo que también tenemos cardinal. En el cardinal nos vamos a centrar en la cantidad, ¿no? En la cantidad de los elementos. Y en el ordinal nos vamos a referir al orden. ¿Cuáles son las clásicas de ordinal? Pues primero, segundo, tercero, ese es ordinal. Cuando se centra en la cantidad, cardinal. Y cuando se refiere al número como un nombre, ¡ay, mira la camiseta de ese alumno! ¡Oh, mira el nombre de su calle! Ese es nominal. A ver, vamos a ver. La docente les pregunta a los niños de 5 años para qué sirven los números. A continuación se presentan algunas respuestas. ¿En cuál de las intervenciones se evidencia el uso del número como nominal? Fue pregunta de nombramiento 2019 y se repitió en el nombramiento 2022. A ver, vamos viendo ABC, ABC.
Vamos a descartar y de paso vamos a aprender, ¿ya? A ver, si dice cuántas pelotas, el de acá. Eva, ¿qué es? ¿Nominal, cardinal o ordinal? Eva, ¿qué es? Cardinal. Cardinal. Estoy escribiendo al costadito, ¿ya? Estoy escribiendo al costadito. Recuerden que este Word, resaltados se van a llevar. La B, ¿esa se queda? Queda. Se Queda. queda. Es el nombre de la calle. O sea que este es Nominal. Ordinal. nominal. 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 Ya, Nominal. Marcela, ¿qué es? Si dice segundo. Es orden, ordinal. Ese es ordinal. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la alternativa Sí. B. 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 Muy bien, la alternativa B. Muy bien. Entonces, sí, vamos con la siguiente. Por eso quería hacer 3 ejercicios de esto, porque nos permite ejercitarnos. ¿Ya? A la docente del aula de 5 años se le ha caído su DNI. Al verlo, Patricia lo recoge y se lo entrega. La docente le agradece y le pregunta si ella también tiene DNI, a lo que la niña responde, sí, tengo mi DNI, pero es de color amarillo. La docente le pregunta si se ha dado cuenta de que el DNI tiene unos números rojos y ella responde, sí, hay un 1, un 2 y otros numeritos. ¿Qué uso del número se evidencia en la intervención de la niña? A ver, vamos viendo. La A, eso se queda. No se va. Se va. Ordinal no hay porque no hay primero, segundo, tercero, cuarto, no hay. Ya. Ahora sí, la mayoría cayó en esto. La B, ¿esa se queda? Se va. Se va. Ah, porque el DNI lo que está haciendo, y no han visto mi explicación, ¿no? El DNI, el número de DNI se corresponde identificando el número de DNI, identifica a una persona, se asocia con una persona. Por ejemplo, el mío empieza con 4. Alguno de ustedes empezará con 0. Yo valgo 4 veces, valgo 4 veces más que el que tiene 1, valgo el doble que alguien que empiece su DNI con 2. No hay una cantidad ahí. Esos numeritos del DNI sirven para identificar a una persona, así como con el nombre, porque es nominal nombre, así como con el nombre identificas a una persona. O sea, los numeritos del DNI no es para cuantificar, porque cardinal es cuantificar, mira. Justamente ustedes mismos habían dicho, ¿cuántas pelotas hay? O sea que con el DNI, el 4 vale el doble que el 2. Todo mi DNI equivale al doble que el que tiene la mitad que el mío. No, pues, ¿ya? ¿La respuesta cuál es? La C. La C. Entonces, mira, por eso te expliqué en mi diapositiva. Nominal, el número de la calle, el nombre de la calle. El DNI, la identidad de una persona son nominales, ¿ya? Son Número de nominales. teléfonos también. Ajá, no son cardinales, ¿ya? Fácil que les aparece con el DNI, pero con otros nombres, y ya saben, DNI, nombre de calles, es Nominal. ya, por eso, recuerden que siempre se va repitiendo ese tipo de ejercicios. Ahora sí, vamos con el último, A ver. No, 2 más, si nos alcanza, porque a las 8 tengo clase. A ver, vamos a ver. Víctor y Pamela, del aula de 5 años, entablan el siguiente diálogo. Hoy es mi cumpleaños y mi mamá me ha dado 3 carritos. Me ha regalado 3 carritos. Así, pero yo tengo más que tú. ¿Por qué dices eso? Porque yo tengo 5 carros y tú solo tienes 3. Entonces yo tengo más. ¿Qué uso del número se evidencia en la intervención de Pamela? A ver. Vamos, A, B, C.
A ver, vamos viendo. No, solamente me va a alcanzar el tiempo para esta preguntita. La A, ¿eso se queda? Se va. Se va. Ordinal no hay porque es primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Muy bien. Cardinal, ¿se queda? Se queda. Queda. ¿Sabes por qué? Porque dice, tengo más que tú. Yo tengo más. Se queda. Se queda. ¿Y la C, esa se queda? Se va. Va. Se va. Muy bien. Ahora sí, vamos viendo entonces el último ejercicio, Censo 2021, con el ultimito hoy día. Luego de visitar la estación de bomberos, los niños del aula de 5 años deciden dramatizar cómo actuar ante un incendio. En ese contexto se produce el siguiente diálogo. Vecina, mi casa se quema, llámeme a los bomberos, marca el 116. Mira, llegaron 3 bomberos. Señora bombero, por favor apague el incendio. Ya, señora, le vamos a ayudar. Vecinos, por favor aléjense del incendio. A ver, bombero Juan, primero conecta la manguera, luego le preguntas al bombero Pedro si está listo. Y cuando diga que sí, abres el caño. Muy bien, Pedro, ¿estás listo? Sí, abre el caño. Después de la actividad, la docente plantea una serie de preguntas a los niños. ¿En cuál de las siguientes preguntas se promueve el uso del número como cardinal? A ver, vamos viendo. ¿Cuándo terminamos? A ver, vamos a hacer juntos, ¿ya? La A, ¿qué uso es? Ordinalidad. Ordinal. Ordinal. ¿Por qué? Ahorita te voy a resaltar por Primero, qué. segundo. Primero, segundo. Primero, segundo. En Voy a orden. marcarlo de verde porque con verde nosotros discriminamos, ya eliminamos. Primero, segundo y al final. ¿Por qué se va la A? Porque es Ordinal. tenemos cardinal. Está pidiendo La B, ¿eso se queda? Nominal es A ver, vamos viendo. A ver, ¿quién está? Se va, es nominal. Ah, ya. ¿Qué número se debe marcar para llamar a los bomberos? El número de los bomberos es nominal. Ojo, número de las calles, número de DNI y número de teléfonos son nominal. Bien, ya lo eliminaron. Ahora sí, la respuesta de alternativa por la palabra cuántos. ¿Cuántos bomberos llegaron al incendio? Ese cuántos te indica. Así como acá habíamos visto, el más que tú, el más, el cuántos, indica cantidad. Acá te acuerdas del cuántos ya. ¿Te acuerdas del ejercicio anterior? ¿Cuántas pelotas? Ajá. Entonces apunta tus palabritas, ya. Cuántos, cuántas y más te indican cantidad. Ordinal, primero, segundo, tercero, último, final también. ¿Ya? Listo, maestras. El día jueves tenemos clase. Voy a mandar enlace el día miércoles al mediodía o en la nochecita mando el día miércoles, ¿ya? Porque Ya, el día maestro, jueves es el gracias. día- Profesor, gracias. Ahí continuamos con cardinalización. Gracias, Son 3 maestro páginas que nos quedan. Giancarlo. Ya nos vemos. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias, profesora.